En esta lección conoceremos las referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Cuando asignamos un valor a una celda, pero esta celda depende de los valores que tienen otras celdas, podemos utilizar el símbolo igual. Para este caso, vamos a hacer una multiplicación entre el número 1 y el número 2, que son los datos que están en la celda B4 y C4. Seleccionamos el valor de la celda B4, utilizamos el valor de por, que para Excel es el asterisco, damos clic en el número 2, que es la celda C4, y posteriormente apretamos Enter. Vemos que nos da un producto que es 10 para este ejemplo. Si nosotros analizamos, este valor de esta celda D4 está conformado por la multiplicación de la celda B4 por la celda C4, de manera que la celda está haciendo referencia a estas dos celdas. La lógica de la fórmula que puse en la celda D4 es que multiplique el valor de las dos celdas que tiene a un costado. Al ser un barrido, esa lógica se va a conservar. Veamos. El valor de la celda D5 está conformado por la multiplicación de la celda B5 por C5. El siguiente valor de la celda D6 va a estar conformado por los valores de B6 y C6, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la celda D13, que va a estar conformado por los valores B13 por C13. Como podemos observar, cuando nosotros hicimos el barrido de la fórmula, se mantiene la lógica de la fórmula puesta inicialmente o de la fórmula a partir de la cual hacemos el barrido. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos una deuda de 1,000 pesos y vamos pagando por semana 100 pesos. Cuando me prestan los 1,000 pesos, pago los primeros 100 pesos y ya debería yo 900. Entonces voy a hacer la operación que es igual lo que debo, los 900, menos lo que yo estoy pagando. Y entonces me queda mi nuevo saldo. Si nosotros nos damos cuenta, tengo un valor arriba y un valor a un costado. Y de ahí toma el valor la celda H5. En el momento que yo voy a hacer el barrido de la celda, vemos que se mantiene la lógica. Voy a tomar el valor de 500 pesos y veo que es una celda arriba, una celda a un costado. Voy a tomar la semana 7, una celda arriba, una celda a un costado. Y voy a tomar el de la última, una celda arriba, una celda a un costado. Incluso podría yo continuar el barrido de la fórmula y la lógica se mantiene. Una celda arriba menos lo que tengo a un costado. Esto es para que veamos que una vez que ponemos una fórmula y hacemos un arrastre, se mantiene la lógica de la fórmula. En el primer ejemplo era la multiplicación de los dos números continuos. En el segundo ejemplo era lo que estaba en la celda superior menos el valor que tenía de la celda que está a un lado o la celda que está continua. Quiere decir que no apuntamos necesariamente a una celda fija, sino conforme nosotros vamos barriendo la fórmula, también se van moviendo las celdas a las que hace referencia. Originalmente yo puse esta fórmula que apunta a la celda H5 menos lo que hay en la G6. Por eso se llama referencia relativa, porque al cambiar de celda cambian también las celdas a las que hace referencia. Vamos al tercer ejemplo. Aquí va a ser una suma de dos números, pero si nos damos cuenta, los números no están continuos. Hay una celda intermedia la cual no vamos a tomar en cuenta. Ponemos el símbolo de igual, seleccionamos
el primer número más el segundo número y damos Enter. Hacemos el barrido de la fórmula y originalmente ¿hacia dónde apuntaban nuestros valores? Pues nuestros valores apuntaban de J4 más L4, ¿sí? Y nos da un valor de 84. Vamos a ver el siguiente. Lo que hace es toma la siguiente celda, pero aún así la de en medio no la toma en consideración. Sigue la misma lógica de la fórmula de donde la estoy arrastrando. Por eso se llaman referencias relativas, porque no apunta a una celda específica, sino estas van cambiando conforme va cambiando la celda destino. Ahora veremos referencia absoluta. Vemos que tenemos un porcentaje de descuento sobre unos valores que están en una tabla. Lo que vamos a hacer es ver cuál es el porcentaje de descuento. Si yo pongo la multiplicación el 10% por el valor numérico, pues vemos que para mis 100 pesos tengo un descuento de 10 pesos. Pero si yo arrastro, no tendría descuento en 150, no tendría descuento en 200. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque tengo una referencia hasta este momento relativa que me está diciendo que multiplique el valor de B4 por C4, pero yo lo que quiero aquí es que se multiplique el valor de C5 por B4, C6 por B4 y que este valor no se mueva. Aquí si vemos se está moviendo porque continúa con la lógica de la primera fórmula, que es multiplicar dos números que están continuos. De manera que esto no es lo que necesitamos o no es lo que nos interesa. Para hacer esto vamos a hacer a la celda B4 una referencia absoluta para que siempre se tome exactamente ese valor y no se mueva. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a la fórmula, ponemos igual, seleccionamos la celda, en este caso esta es la que quiero hacer absoluta, voy a apretar la tecla F4 y vemos que aparecen unos símbolos como de peso antes y después de la letra. Ahora sí continúo, le doy por, selecciono mi valor y ya tengo mi descuento. Vamos a hacer un arrastre de fórmula para ver qué sucede. Ok. Aquí vamos viendo que el 10% de 150 son 15, el 10% de descuento de 200 son 20, de 550 y de 550 pesos 55 pesos. Eso quiere decir de que los valores están correctos. Veamos qué fue lo que sucedió. Tengo el valor de B4 por C4 y aquí tengo el valor de C5 por B4, aquí tengo el valor de D6 por B4 y así sucesivamente. Conforme voy viendo, veo que el valor de descuento se conservó y no se movió en el momento que yo puse la fórmula. ¿Qué es lo que necesito? Indicar de que no se mueva ni la columna ni la fila. Si yo le pongo un símbolo de peso antes de la letra de la columna, no se va a mover hacia otras columnas. Y si yo le pongo el símbolo de peso antes del número de la fila, tampoco se va a mover. De manera que nosotros podemos considerar que esta es una referencia absoluta cuando tiene el símbolo de pesos tanto delante de la letra de la columna como del número de la fila. Una referencia mixta es una combinación de una referencia absoluta con una referencia relativa.
Vamos a ver esto. En este ejemplo tenemos una matriz de valores donde queremos hacer la multiplicación de fila por columna, de manera que se llene toda la tabla. Lo podemos hacer mediante una fórmula nada más, utilizando referencias mixtas. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a la primera celda, ponemos el símbolo de igual, seleccionamos el valor de la columna y aquí lo que yo no quiero que se desplace hacia la columna A, hacia la columna C, hacia la columna D, sino quiero que todos los valores al arrastrar la fórmula se mantengan en la columna B. Por lo tanto vamos a hacer inmóvil la columna B. Apretamos F4 y ahí tenemos una referencia absoluta. Volvemos a apretar F4 y ahí tenemos una referencia mixta, pero ahí lo que estamos inmovilizando es la fila y nosotros queremos la columna. Volvemos a dar F4 y ahí ya está inmovilizado la columna. Ahora utilizamos el por, utilizamos el valor que está en la fila y vamos a inmovilizar la fila, de manera que queremos que se mueva solamente aquí en el 5 entre las diferentes columnas. ¿Cómo vamos a hacer esto? De la misma manera que lo habíamos hecho anteriormente. Clicamos por, seleccionamos el valor, apretamos la tecla F4 hasta que quede inmovilizada la fila. El símbolo de peso tiene que estar antes de lo que yo quiero inmovilizar. En este caso está antes de la B. Estoy inmovilizando la columna y en este caso que está aquí, en el que estoy señalando, está delante del 5, estoy inmovilizando la fila. Doy enter. Entonces ahora sí puedo arrastrar mi fórmula y vemos que ya tengo aquí los diferentes valores. El 10% de 100 es 10 y el 25% es 25. Puedo hacer un arrastre también de manera horizontal y vemos que se llena toda la columna. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo verificar realmente que el valor que tengo es el correcto? Puedo ir uno por uno y voy viendo qué valor es el que obtiene la fórmula. ¿Sí? Ahora a continuación les voy a enseñar otra manera diferente de hacer referencias mixtas. Tenemos el rango de los porcentajes y le vamos a poner nombre. Porcentajes. Vamos a seleccionar otro rango de valores y le ponemos valores. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí es multiplicar los porcentajes por los valores. Tenemos igual porcentajes por los valores y doy enter y entonces se me llena toda la tabla. Esto porque yo tengo un rango que estoy multiplicando de filas por columnas. Espero que haya quedado claro cada uno de los conceptos de referencia relativa, referencia absoluta y referencia mixta. De todas maneras, si tienen algunas dudas o comentarios, estoy para atenderles. Ahora les voy a dar un tip que les ayudará para revisar su fórmula. Nos vamos a ir a la pestaña Fórmulas y hay una opción que se llama Mostrar fórmulas que pertenece al grupo Auditoría de fórmulas. Y le damos Mostrar fórmula. ¿Sí? Ahora sí, en lugar de que nos muestre los valores, nos muestra qué es lo que está sucediendo en esta fórmula. Nosotros vemos, por ejemplo, aquí que es B8 por C8, B9 por C9, B10 por C10, B11 por C11. Vamos a ir a nuestro siguiente ejemplo y aquí vemos qué es lo que está sucediendo. Donde hay fórmulas, en lugar de ponernos el resultado, nos pone de dónde viene cada valor.
Con esto es más fácil que nosotros identifiquemos si la operación o el resultado que tenemos en la celda es correcto. Vámonos a nuestras referencias absolutas. Seleccionamos mostrar fórmula y ahora vemos que tenemos una referencia absoluta multiplicada por una referencia relativa. Y vemos que conforme cambia de celda va cambiando el valor de C, pero el valor de B4 se mantiene fijo. Nos vamos a las mixtas. Nuevamente damos clic en mostrar fórmula. Y podemos identificar qué es lo que se está ejecutando dentro de cada celda. Referencia mixtas, pero por nombre. Y aquí observamos que la fórmula se encuentra en la celda C6 y de ahí se desplaza hacia todo el rango que está seleccionado. Desactivamos mostrar fórmula para poder ver los valores nuevamente. Me voy a quedar en la referencia absoluta. Si yo quiero saber de dónde proviene este valor, pero me confunden tantos símbolos, le puedo dar rastrear precedentes y por medio de unas flechas yo sabré de dónde viene ese valor. Vamos a darle clic en el botón de rastrear precedentes y con una flecha me indica que viene de esta celda que es B4 y de esta celda que es C9. Voy a quitar la flecha, lo voy a hacer con otro. Rastrear precedentes y vemos de dónde viene el valor. Ahora, si yo quiero saber que este 10 a cuántos valores va a afectar, entonces voy a rastrear los dependientes, cuántos valores dependen de este. Entonces selecciono el valor y le doy rastrear dependientes y me doy cuenta que este 10% afecta todos estos valores. Esta es una forma muy sencilla y gráfica de ver de dónde vienen los valores. Quito la flecha, voy a darle este 250, rastrear dependientes y el único valor dependiente es el que tengo a un costado. Estas opciones las vamos a estar utilizando mucho a lo largo del curso, entonces es conveniente de que las vayas utilizando. Mostrar fórmulas, rastrear precedentes y rastrear dependientes y quitar flechas. También podemos quitar solamente los precedentes o solamente los dependientes, pero eso lo veremos más adelante.